Qué privilegio hoy poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. De verdad, siempre, y en eso estoy convencido, Dios tiene cosas lindas que decirnos, cómo retarnos y cómo, lo decía el pastor Jeffrey, cómo ser mejores, transformados a bien por Él. Yo tengo un profesor que decía que no comenzara nada, que no hiciera nada y arrancara pidiendo disculpas. Pero hoy te quiero pedir disculpas, porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy nos va a incomodar. No es un mensaje, yo no sé cómo Nani lo definió. Nani me decía en el primer servicio, no es bonito, pero era necesario. Algo así me comentaba Nani. Y justamente de eso es lo que hoy quiero conversar. De algunas cosas que quizás nos incomoden, pero que definitivamente necesitamos escuchar para poder crecer y para poder disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que por un momento te pido cierres tus ojos y vamos a orar. Hoy, Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque sé que tu presencia está en este lugar. Gracias, mi Dios, porque sé que hablarás a nuestros corazones directamente. Y hoy, mi Dios, estamos expectantes de la transformación que tú harás en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? La mayoría. Tenemos hijos. Y, a ver, ¿te gusta alimentar bien a tus hijos? ¿Te gusta cuidar a tus hijos? ¿Te gusta vestirlos bien? Que estén contentos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque los amamos. Porque parte de la función de nosotros como padres es justamente proteger, proveer, alimentar a nuestros hijos. ¿Y qué sucede cuando estamos, en un caso hipotético, por la calle y de pronto vemos un niño malcriado, de esos haciendo un berrinche a la mamá? ¿Qué decimos? Se hace en serio. Provoca daño, dijeron por ahí. Decimos, por Dios, o sea, esta mujer, esa mamá, ¿cómo es posible? Sí, se empieza a apuntar a los padres de una vez, ¿verdad que sí? Y cuando son los nuestros, ¿dónde están los padres de ese niño? Trágame tierra, qué vergüenza, ¿verdad que sí? Justamente, a veces tú y yo, como hijos de Dios, nos comportamos de forma similar. Estamos allí frente a nuestro Señor y empezamos a hacer rabietas. Señor, dame. Señor, quiero, pero dame. Pero quiero, lo quiero. Y hacemos esa rabieta en el piso y dale con la rabieta. Y esperamos que Dios tiene que contestar porque Dios te ama. Te pregunto. Por lo menos a 7, 8 nos ama. Dios nos ama profundamente, ¿verdad que sí? Y la palabra dice que Él es Padre bueno. ¿Ok? Él es un buen Padre. Y bueno en gran manera. Pero nos encanta hacer berrinches. Porque creemos que Dios está a nuestro servicio. Y déjame decirte que no es así. Dios nos sirve. Te explico. Él nos alimenta, nos cuida, nos sana, nos provee. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo estoy convencido. He sido testigo de eso. Pero escúchame bien. Él no está a nuestro servicio. ¿Cómo te suena eso? Dios no está allí solamente para complacer nuestros deseos. ¿Qué sucede con un hijo al que se le da todo? Se me cría. ¿Qué sucede con un hijo al que puede hacer lo que le da la gana en el momento que le da la gana e igual recibe lo que desea? ¿En qué se convierte? En un malcriado, en un malandro. Nos reímos. Pero algo que a mí toda la vida me ha impresionado, nosotros hacíamos un trabajo en Uribana. ¿Saben qué es Uribana?
la cárcel de Uribano. Y la mayoría de las cosas que allí decían los jóvenes que estaban era: ¿por qué a mí no me dijeron esto antes? ¿Por qué a mí no me decían que no hiciera esto? O me castigaban por hacer lo malo, no estuviera acá. La verdad es que es necesario entender que Dios no está a nuestro servicio. Así es. Amén. Y suena difícil escucharlo. Suena difícil. Porque nos han enseñado que Dios está para bendecirnos. Porque empezamos a tomar la palabra de Dios con pinzas. Y tomamos los versículos que me gustan, ¿no? Empiezo a tomar: Dios es bueno y bueno en gran manera. Dios es mi sanador. Y tomamos aquellos versículos simpáticos, aquellos, ¿sabes?, que nos animan, nos llenan de esperanza. ¿Y eso está mal? No. Pero pasamos por alto los versículos donde, hay una corrección. Los versículos donde, hay una instrucción que no me agrada, pero que tengo que cumplir. Versículos como Proverbios, donde dice que como el perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. A ese no me gusta. Qué asco. Vómito. O nos olvidamos en Apocalipsis 3:16 cuando le escriben a la iglesia de la Odisea y le dicen: por cuanto no eres ni frío ni caliente, mas sí tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor no está diciendo: te abrazaré con amor. No, te vomitaré de mi boca, porque no te decides entre esto o aquello. Eso no nos gusta, porque implica una exigencia: dejar de ser necio y dejar de ser tibio. Porque el Evangelio empieza a transformarse o a moldarse a nuestra cultura, donde no podemos ofender a nadie. ¿Escucharon lo de la generación de cristal? Sí, así es. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Porque el Evangelio debe incomodar. ¿Me escuchaste? Así es, amén. Absolutamente correcto. Así es. Debe incomodar. Debe traer algo y movernos en nuestra comodidad y en nuestra vida. Así es, amén. Porque no podemos, escúchame bien, seguir tomando las cosas de Dios a la ligera. Solo lo que me conviene. Así es. No es coaching. No es coaching. O motivación. Isaías 5, vamos a este verso. Y mira, te pongo en contexto. El pueblo de Israel está pasando por una situación y el profeta habla acerca de una historia, un canto, y comienza de la manera: es un canto acerca de la viña del Señor. Y dice: ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña. ¿Está ahí? Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides, las mejores plantas de uva. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. El dueño de la viña hizo todo lo posible, entregó todo, las mejores tierras, construyó torres altas de vigilancia para que nadie fuera a robar los frutos, sembró lo mejor en esa tierra, colocó lagares, colocó cercos para que los animales no se comieran lo que allí estaba. Si tú fueras el dueño de esa viña, ¿qué estás esperando? Buenos frutos, uvas dulces, grandes. Pero en esta historia, el dueño de la viña, ¿qué recibió? Uvas amargas. Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué sentirías? Frustración, molestia, ira, rabia.
Hice todo lo mejor. Y esto es lo que sale. Hice todo y puse todo lo mejor que podía. Y salieron frutos amargos. ¿Qué pasó acá? El Señor entregó a su Hijo único para que muriera en una cruz por el perdón de nuestros pecados, para regalarnos vida eterna. Preparó todo lo mejor para nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros salimos con frutos amargos? Pero esperamos, como niños malcriados, que Él bendíceme. Hey, ¿qué es esto? Y miren cómo continúa el relato. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre la viña y yo, entre lo que hay y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Porque cuando esperaba las cosas buenas que deberías hacer, no las estás haciendo. Y si continuamos el relato nos damos cuenta de que el dueño de esta viña agarró y destruyó casi todo, quitó los cercos, quitó la torre de vigilancia para que los animales entraran y se comieran lo que allí había. Porque esperamos que Dios haga cosas distintas a las que ya ha hecho, que son buenas por nosotros. Y nosotros, como niñitos malcriados, sentaditos esperando que nos vuelva a bendecir. Cuando no somos capaces de ver y aprovechar lo que Dios ha hecho por nosotros, y les pagamos con frutos amargos. Y déjame decirte algo. Yo no sé si esto te incomoda, pero algo que aprendí de un buen predicador fue que si algo de la Biblia te incomoda, no tiene que ver con la Biblia, tiene que ver contigo. Si hay algo que te molesta en la palabra de Dios, no tiene que ver con la palabra de Dios. Esto tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Lamentablemente, la vida del cristiano se ha permeado, se ha filtrado y se ha dejado influenciar por cosas de este mundo. Confundimos simpatía con relevancia. Creemos que la iglesia tiene que ser un lugar donde nadie se ofenda, donde todo el mundo salga feliz y animado un domingo, que quien se junte con nosotros debe sentirse siempre contento porque no lo puedo molestar. Así no funciona. Porque la palabra del Señor dice que este mundo, a los que decidimos seguir a Jesucristo, nos va a aborrecer. Nos va a mirar feo. No le vamos a gustar. Porque lo que tenemos que decir les va a incomodar. Porque la verdad de Dios en nuestras vidas trae transformación. Y hay gente que está tan cómoda en su lugar que no quiere cambiar. Pero cuando no cambias, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Cuando lo contrastas con lo que Dios, con lo que Jesús y su evangelio dice, que habla de vida eterna, tú tienes que tomarte un momento y decir, epa, ¿será importante que yo moleste con lo que tengo que decir?
Será importante que mi vida camine conforme a lo que Dios dice. No podemos seguir complaciendo a un mundo que se está perdiendo. Por redes sociales he visto cómo hombres de mucha influencia en el mundo cristiano, todo, y perdóname si sueno fuerte, no sé por qué ahorita estoy como más fuerte que en el primero. Hay más confianza aquí. Fíjate, lo único que leo son estupideces. Cosas como: sé la mejor versión de ti mismo. Hey, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que seamos mansos y humildes como Jesús, no la mejor versión de nosotros mismos. Creo que se escucha mejor. Manso y humilde o la mejor versión de ti mismo. Cuando esta sociedad nos enseña todo lo contrario. Hay una historia, un relato, que cuenta un filósofo danés de nombre muy extraño, que lo voy a leer porque no me lo sé. Ese filósofo cuenta una historia que capaz que tú ya la has escuchado, ¿no? Es la historia, de hecho se llama la parábola del payaso. Este relato lo cuenta Soren Kierkegaard, un filósofo danés. No me pidas que te lo repita. Se llama Soren, es mi amigo Soren. Fíjate cómo, y te lo voy a decir rápidamente. Resulta que en un teatro comienza un incendio, un gran incendio. Pero el que puede salir a hablar con el auditorio es el payaso. Y el payaso le dice: corran, epa, hay un incendio, esto se está incendiando. ¿Y sabes qué hizo la audiencia? Empezó a reírse. Este hombre se desespera porque nadie le está parando. Así que vuelve a decir: nos vamos a morir, epa, tenemos que salir de aquí. Hay un gran incendio, esto se va a caer. ¿Y sabes qué hizo la gente? Continuó riéndose. Y mira cómo él termina, y te lo voy a leer, el relato. El mundo se acabará en medio de los aplausos de todos los graciosos que se creían que es una broma. Y este mundo se va a perder si nosotros seguimos haciendo un chiste del Evangelio, si nosotros seguimos llevando un Evangelio a la ligera, porque cada vez que le hablemos a alguien: epa, vas a un camino de perdición, se van a reír de nosotros, porque nos verán como payasos, porque así vivimos nuestro Evangelio. Y hey, yo no te estoy diciendo que vayamos a épocas antiguas donde todo era el infierno y condenación absoluta, no. Que tú mirabas a tu hermano y le decías: arrepiéntete, vas para el infierno. Y le decías y te conseguías a tu tío: ¡epa! Vas para el infierno. Y al vecino: vas para el infierno. Y a tu suegra: vuelves a casa. Y ahí estabas. Perdón, ¿mi suegra está aquí? ¿Volvió a casa? No, digo, a su casa ya no se sentó. Por eso la confusión. No se trata de eso. No se trata de eso, ¿ok? No se trata de traer condenación a la vida de las personas. Pero tampoco se trata de solo hablar gracia a las personas. Porque no podemos generar un cambio si la gente no se confronta con lo que está mal. Así es, amén. Tan simple como eso. Si seguimos payaseando como hijos de Dios, escucha, suena feo. Y te lo advertí desde que arranqué. Siga. Gracias.
si seguimos payaseando, no vamos a llegar al mismo lado. Y muchas almas se van a perder. Y mucha gente que amamos no conocerá del Señor, porque no nos estamos tomando en serio nuestro rol en este mundo. Porque estamos prefiriendo la popularidad, el ser simpáticos, el caer bien, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio. Porque si Jesús, siendo Jesús, Dios mismo, murió en una cruz, ¿por qué nosotros esperamos que nos aplaudan? Que nos exalten. No tiene sentido. Hay una historia que ocurrió en la vida del rey David. ¿Se recuerdan del rey David? David, ese joven que vence a Goliat de una pedrada en la cabeza. Con el poder de Dios se convierte en rey. Y esa historia está en 2 de Samuel 12 del 10 al 31. Pero quiero ponerte en contexto. Está en 2 de Samuel. Y te quiero poner en contexto para no hacer larga la enseñanza. El pueblo de David está en guerra. Pero David decide quedarse en su casa, en su palacio. Y continúa el relato, dice que David un día se asoma por un balcón y ve a una mujer bañándose, llamada Betsabé. Una mujer casada. Dice que le gusta. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos balcones puede tener un palacio? 10, 8, pero casualmente a ese fue el que salió. Y consigue allí a Betsabé. La ve, llama su atención, la manda a buscar y se acuesta con ella. Siendo Betsabé una mujer casada con una hija. Ese hombre, el rey David, comete adulterio y de paso embaraza a Betsabé. David se ve, oye, me metí en un problema, voy a llamar a su esposo para que venga a casa, esté con ella y así le echo el muerto a él. Para que él crea que ese muchacho es de él. Así lo hace, lo manda a llamar y el hombre llega a casa y dice, yo no voy a estar acá con mi esposa mientras los soldados están en la guerra. No se siente bien con esto. David dice, cónchale, verso Jesús Jiménez, eso no dice la Biblia. Y ahora llama a un general, llama a otro superior y le dice, bueno, vas a agarrar a este tipo, lo vas a poner a pelear por allá, en la parte más difícil, me lo vas a dejar solo, y si lo viene lo dejas ahí. En otras palabras, lo mato. Y así sucedió. Este hombre muere. Betsabé entra en luto y a los días David se la lleva para su casa y la vuelve parte de su mujer, Así hizo el rey David. Fue adúltero y asesinó a un hombre a sangre fría. Urdió un plan. Existe un profeta llamado Natán en ese tiempo, que era la voz de Dios para el rey David, para todo el reino realmente. Este hombre se acerca a David para hacerle saber que Dios sabe todo lo que hizo. ¿Qué hubiese pasado si Natán estuviera en esta onda de esta época de no vamos a molestar a nadie? ¿Cómo se le acercaría Natán a David? Pachamo, campeón. Bueno, un error lo comete cualquiera, o sea, es culpa de ella por estarse bañando ahí. O sea, ¿quién la manda a estarse bañando ahí? Tranquilo, David, mi rey.
Dios está contigo. Dios es misericordia. David, tú lo que necesitas es un coach. Y yo cobro barato. Te hago un paquete allí para sacarte de ahí. No necesitas eso. Que te coache para que seas mejor. Estoy errado en lo que estoy diciendo. Bueno, David, la cosa estuvo fea, pero tranquilo. No vas a dejar de ofrendar aquí en la iglesia, ¿sabes? O sea, poco a poco ahí le vamos dando, pero fiel aquí, fiel aquí. Mira lo que dice, lo que realmente le dice el profeta Natán. Dice, mira lo que le dice Natán: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¿Qué pasó aquí? Y Dios es bueno, y bueno en gran manera, y su misericordia es infinita. ¿Qué pasó acá? ¿Sabes qué hizo David inmediatamente? Dijo: no, mátenme a Natán por bocón. ¿Cómo me va a decir eso a mí, el rey de todo esto? No vuelvo más para esa iglesia. A mí me gusta ese pastor. No. Se fue. No tiene gracia. No me echó a reír una vez. Yo venía para salir bien, brincando de aquí, mira. No. Eso no fue lo que hizo David. Continuamos con el relato. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está Dios misericordioso. Seguimos leyendo: sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Porque es que las consecuencias de nuestras acciones las pagamos. La palabra del Señor dice que no tratemos de engañar a Dios, que Dios nos engaña. Todo lo que siembras, cosechas. Si siembro lo bueno, cosecho lo bueno. Si siembro lo malo, voy a cosechar lo malo. Dios perdonó porque Él es misericordioso a David. Pero ¿qué pasa con las consecuencias de su pecado? Las va a vivir. Y si continuamos leyendo el relato, te darás cuenta que llegó David y empezó un ayuno y empezó un conjunto de actos para llamar la atención de Dios y que esta consecuencia no pasara. Pero su hijo, escúchame bien, murió. ¿Y sabes qué hizo David? Se echó un baño, se dio un banquete y continuó sirviendo a Dios. ¿Cómo es posible que haya pasado esto y él aún actuara de esa manera y actuara también de tan buena manera que dice la palabra que su corazón era conforme al de Dios? ¿Dónde estuvo el clic? ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Qué pasó allí? Porque cuando a mí el Señor no me responde, yo me pongo bravo. Yo también. Por lo menos somos dos en esta iglesia. No quise, levanta la mano porque tampoco nos vamos a exponer todos, pero nos ponemos bravos, ¿verdad que sí?
y hacemos rabietas y nos vuelvo más pacientes. Se acabó. Esa es culpa del pastor. No quiero y no quiero. Y este hombre, su consecuencia fue que su hijo muriera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué debemos aprender de David? ¿Sabes? David conocía a Dios. No lo conocía por lo que había escuchado. No lo conocía por lo que otro le dijo. No lo conoció por lo que había leído. Él conoció a Dios porque anhelaba habitar en su presencia. Nosotros queremos simplemente conocer a Dios en lo que me conviene. Hemos hecho nuestras expresiones como: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es bíblico, ¿sabes? Yo sé que te vas a poner bravo conmigo, pero el otro domingo predica otro. Y si vuelve a agarrar el micrófono de Flynn, les digo: Isaías va a ser como un mes, si que se te ha olvidado que yo estaba acá, ¿sabes? No, en serio. Eso no es bíblico. Eso lo dijo Gandhi, ¿sabías? Un abogado hindú. Pero lo tomamos como: si eso fuera así, el pecado es el que iría al infierno, no el pecador. Y la Biblia no dice eso. Dice que el pecador es el que va al infierno. Dijo infierno de púlpito. Qué terrible. Dije infierno. Lo dije. El Señor tiene semanas trabajando mi vida con esto. Y yo recuerdo que ayer le decía a mi esposa: cielo, muy probablemente mañana sea la última vez que predico en la iglesia. Vienes a la casa. Y sabes, yo le doy gracias a Dios por nuestra casa. Gloria a Dios. En nuestra casa hablamos sin tratar de ser populares. Eso me encanta de Comunidad Cristiana Vida Plena. Si te gustó, qué bueno. Si no te gustó, qué bueno también, porque entonces vas a hacer algo. David habitaba en la presencia de Dios, anhelaba pasar tiempo para conocerlo. Él no iba de visita cuando necesitaba algo. Mira, necesito unos zapatos. Hijo, pero no me has visitado en 3 meses. Tenés muy pocos zapatos. Digo, pero estaba ni nada, o sea, bueno, pero es que necesito los zapatos. Y te entregan los zapatos y hasta luego, bueno, nos vemos pronto. Porque vamos a ver visita. David no. Él habitaba, quería habitar, estaba allí, anhelaba en su corazón pasar tiempo con Dios para conocer su palabra, para conocer cómo pensaba, cómo hablaba, cómo era. Vamos al Salmo. ¿Lo tenemos ahí? Ahí está. Salmo 27:4 dice, lo dice David: lo único que le pido al Señor, y con esto estoy terminando, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Él quería habitar allí en medio de la casa del Señor, deleitarse, disfrutar
de su presencia. Él sabía que Dios es amor. Claro que sí. Él sabía que Dios es grande en misericordia, que es lento para la ira. Él lo sabe, Él lo sabía. ¿Por qué? Porque habitaba en la presencia de Dios. No porque simplemente lo visitaba, Él vivía allí. Muchas veces estamos de visita y vemos a Dios como una gran piñata celestial, a la que le damos palo y palo y palo para que salgan los caramelitos y nos metemos a agarrar las bendiciones. ¿Y quién te dijo a ti que Dios es así? ¿Cómo agarras al alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso Dios, y pretendes tratarlo como si fuera una piñata? No tiene sentido. Pero el engaño del enemigo en este tiempo es justamente hacernos creer que Dios es un bobo, que si me pasa allí, dime qué quieres, dime qué quieres. ¡No! Así no es mi Dios, así no es Dios. Él no está ahí esperando que le pidas para darte. Él preparó todo para darte vida eterna, para darnos vida eterna. Él dio a su Hijo en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Él nos dio las herramientas que están en su palabra. Él preparó la tierra, puso cercado, puso vigilante, puso de todo para que tú y yo habitáramos en esa tierra, lleváramos el buen fruto, dulce, no amargo. Pero queremos darle a nuestro Dios porque Él es bueno, porque Él siempre me va a amar lo peor de nosotros. Y pretendemos que otros sigan a Jesús y conozcan a Jesús de esa manera. Así no funciona. Y bien lo explicaba el pastor Jeffrey la semana pasada. La gracia no es licencia para pecar. La salvación no te da una licencia para decir, ahora sí, lo tengo todo, puedo portarme como me da la gana. No, así no funciona. Porque entonces vivirás una vida llena de malas consecuencias. Y te vivirás quejando, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Revisa que estás sembrando. Y tú me puedes decir, bueno, pastor, ¿cómo hace uno con la tentación? ¿Cómo hace uno cuando la cosa se pone chiquita? Pues que oye, uno no aguanta. ¿Cómo hace? Lo que hizo Jesús en el desierto. Jesús fue 40 días de ayuno al desierto. Y el diablo llegó a tentarle. Y Jesús, por cada tentación, dio palabra. Pero escúchame bien. Él no venció al diablo por las palabras que dijo. ¿Sabes por qué lo venció? Porque obedecía las palabras que dijo. Porque yo me puedo memorizar todos los versículos que tú quieras. Y puedo hacer planas de versículos. Y a cada situación sacarle el versículo y dárselo. Ahí está. Pero si no lo obedezco, de nada sirve. De nada vale. Eso. Porque nuestro carácter será revelado allí, en medio de esa situación. Pero si estamos bajo el abrigo del Altísimo, en su morada, vamos por amor a aprender a obedecerle, a seguirle, a servirle, a estar con Él, a deleitarnos en su presencia. Sí, no es el mensaje más popular,
pero es el mensaje necesario en una sociedad que se hunde en el pecado, en una sociedad que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, una sociedad donde el libertinaje es lo que está de moda, en una sociedad donde jactarme de cuánto alcohol bebo y cómo cuánto es el top, es lo máximo. En una sociedad donde ser virgen es ridículo, donde guardarme por un matrimonio, qué cosa tan mala, qué estupidez. Así estamos viviendo y lamentablemente nos estamos contaminando. A veces no hay diferencia entre un cristiano y un no cristiano, no lo pueden percibir ni siquiera. Tú dirás, no, eso no ocurre. Pueden ser exageraciones del pastor. No. Una vez, esto no lo conté en el primero, este es exclusivo, pastor. Una pastora de una iglesia de Caracas se acerca es amiga a pedirnos consejos en algunas cosas, pero con ella viajó uno de los líderes de jóvenes de su congregación. Yo hace un tiempo había trabajado con un ministerio que se llama Zapatos Nuevos, si no me equivoco. Es un ministerio que trabaja con jóvenes que tienen problemas de identidad sexual. Este joven tiene un muchacho en su grupo de cuidado, en su grupo de reunión semanal, con problemas de identidad. Entonces me decía, pastor, ¿sabe? Yo quisiera saber cómo hacer con él para acercarme, ¿sabe? Para ayudarlo en este proceso. Y yo le decía, la Biblia dice que así como el hierro con el hierro se afila, el hombre con el hombre también. Así que tienes que ejemplificarte, mostrarte masculino y ser muy intencional con esto, o sea, tomarle la mano fuerte, hablarle con carácter. Y yo le explicaba ahí más o menos cómo debía ser ese acercamiento allí. Y sabe que me dice, lo que pasa, pastor, es que es difícil, porque nosotros cada vez que salimos del grupo nos vamos a una tasca que está cerca, y bueno, nosotros pedimos ahí una cervecita y él pide una colita. Y a nosotros nos cuesta. Miren, lo que dijo Tasca a mí se me olvidó todo. Pues, mi esposo está testigo, o sea, lo único que retumbaba en mi cabeza era Tasca. Yo decía, ¿qué? A una tasca. Y él no le preocupaba que se iba a beber con los miembros de su grupo. A él le preocupaba que el otro pidió una colita. Así, de grave estamos. Y eso no es un asunto de pastores o líderes de iglesia. Es un asunto personal, nuestro, tuyo y mío. Porque quien debe habitar en la presencia del Señor soy yo. Yo no gano nada si los pastores habitan en la presencia del Señor y yo no. Qué bueno por ellos, pero yo me voy a meter en problemas. Es una decisión personal que necesita intención, que necesita coraje, que necesita ganas, que necesita fuerza, que necesita decir, eso que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice eso. Y las consecuencias son estas. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pero es la verdad. ¿Cuántos de los que están acá quieren habitar
en la presencia de Dios. Yo quiero. Y te lo voy a confesar, ¿no? Todo el tiempo habito su presencia. Hay temporadas de mi vida donde lo visito. Y eso está mal. Yo no estoy acá, ¿sabes? Arriba del pedestal de super oveja. No te estoy diciendo que esto es fácil, pero te estoy diciendo que esto es necesario hacerlo. Cierra tus ojos por un momento. Yo no sé, y te soy totalmente sincero, tampoco quiero saber cuáles son tus luchas. ¿Con qué estás peleando? ¿Cuál es esa tentación o cuál es ese hábito pecaminoso? No lo sé ni me importa. No me interesa saberlo. Pero es tiempo de renunciar. Es tiempo de dejarlo al lado. Suena fácil, pero sé que no lo es. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos dejar de visitar la presencia de Dios. Debemos dejar de tratar a Dios como una piñata celestial. Ser más agradecidos. Ser aún más obedientes. Yo, mientras suena esta alabanza, yo te voy a pedir que allí donde estás. Y escúchame bien, la palabra del Señor dice: donde estamos dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que Él está en medio de ese lugar. Y esto no es un asunto esotérico, no. Su presencia es tangible. Él está aquí. Y no está aquí desde la práctica, está aquí desde el momento. Gracias por acompañarnos en el servicio de hoy. Te invitamos a permanecer conectados con nosotros toda la semana a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @ccvidaplena, en Facebook como ccvidaplena. Tenemos nuestra página web www.ccvidaplena.org y nuestra radio Vida Plena Radio, con una programación que te conecta al cielo. Disponible en Google Play. Descárgala si aún no lo has hecho. Deseamos que tengas una semana llena de bendiciones. Somos Comunidad Cristiana Vida Plena.